Muy buenos días, amigos de Conciencia Planetaria. Son las 10:02. Martes 31 de marzo, se acabó ya marzo, iniciando pues la Semana Santa, que inicia pues desde el domingo pasado, es Domingo de Ramos, y con la luna llena que caerá precisamente sobre el miércoles en la noche. El jueves la tradición hebrea celebra Pesaj, la tradición cristiana celebra la Pascua, y pues es el martirio de Jesús el Cristo, este gran ícono de la transformación que trajo hace 2000 años este mensaje de paz y de unidad a la tierra, y el Evangelio, una de las tradiciones, pues yo diría, con mayor influencia en la historia, en la cultura de la civilización de los últimos, pues por lo pronto 1500 años, que tuvo una gran extensión, sin menospreciar las otras tradiciones universales, como lo han sido las de cada región, los pueblos originarios de América, las tradiciones originales mesoamericanas, las de Sudamérica, las indoeuropeas y desde luego el judío-cristianismo y también el islam. Es decir, este concierto, este tejido de maravillosas tradiciones monoteístas que están inspiradas en estas grandes transformaciones de sus maestros, todas colegiadas en un mensaje universal. Así que pues es una semana muy especial esta, y pues acompáñenos. Todavía nos queda en vivo el programa de hoy y el programa de mañana miércoles. Descansamos jueves y viernes, retomamos el sábado, y de ahí pues ya nos seguimos al mes de abril para darle duro a la primavera. Me acompañan aquí en el estudio, y qué bueno, miembros de la francmasonería, pero del rito nacional mexicano. La francmasonería tiene varios ritos que son como familias, todos son primos de alguna manera de la masonería universal histórica, y que deviene de la pues, corriente de los constructores de las catedrales del medioevo. Una de las extensiones que todos hemos conocido pues es el templarismo, los templarios, pero de alguna forma desde 1700 hubo esfuerzos tanto en Francia como en Inglaterra para darle forma a un filosofismo basado en esta maravillosa expresión del desarrollo del conocimiento de la naturaleza y el desarrollo del ser humano. Y nuestros hermanos, nuestros amigos que están aquí en el estudio son parte del rito nacional mexicano y de dos logias que son Armonía Universal número 1 y Guerreros de Luz número 7. Presento de allá para acá, y comenzando por las damas, a Brenda Morales. Buenos días, ¿cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Gracias por estar por acá. Verónica Cruz, buenos días. Buenos días. ¿Abogada? Así Eso es, todo, abogada. hay que andar derechitos. Y también José Antonio Padilla, que ya habías estado acá, me acuerdo, cuando vino el muy respetable gran maestro. Así es, sí, el maestro Miguel Ángel, que Exacto. vino también a hacer un acercamiento precisamente a lo que es la masonería. Así es. Muchas gracias, José Antonio. Mi primera pregunta, bienvenidos, sería la diferencia que existe entre el rito nacional mexicano y el rito escocés antiguo y aceptado, y el rito de York. Y bueno, si no nos extendemos tanto, pero bueno, hacer un esfuerzo para poderle explicar a nuestros amigos la diferencia entre estos tres ritos. Bien, ¿empiezo yo? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer por la oportunidad que nos dan aquí de tener este espacio y de acercarnos a todos ustedes para poder explicar lo que es la masonería de una forma más digerible y más abierta, porque la masonería es un entramado muy complicado. Primero, para que definamos lo que es el rito. Cuando nosotros tenemos una célula muy pequeña que se llama una logia simbólica. Una logia simbólica es donde un grupo pequeño de miembros trabaja su simbolismo y todo eso. Y cuando tú tienes varias logias simbólicas, formas una gran logia. Sí. Y cuando tienes varias grandes logias, Sí, como en red. formas un oriente. Uh-huh. Y cuando tienes varios orientes, Orientes. formas un rito. Un rito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una red que se va integrando,
hasta que se constituye un rito. Así es una pirámide que va teniendo su base es en lo simbólico, en las logias simbólicas, Sí. Posteriormente se van a las grandes logias y sucesivamente hasta que se logra obtener el rito. Sí. Un rito implica que tienen las mismas prácticas, porque toda la masonería tiene la misma práctica, pero con filosofías distintas. Ok. Van tomando su curso, tienen sus objetivos, tienen sus propias metas, que ya es lo que las diferencia. Su modo particular, vamos. Así es. Y que responde a un suceso fundacional histórico también, que las hace características y sus diferencias unas a otras. Así es, entonces, por ejemplo, si entramos en una diferencia de lo que es el rito de York con el escocés antiguo y aceptado, el rito escocés antiguo y aceptado quiere decir que tiene aceptación por parte de la iglesia, pues es rito escocés antiguo y aceptado, porque también tiene, según en sus estatutos, según en sus lineamientos, mayor antigüedad en sus prácticas, es decir, que casi no ha movido el ritual. Por eso es un rito. No se han movido antiguo y sus reglas. Así es, sus Y ceremonias. sus rituales no han recibido cambios a lo largo de los siglos. Así es. Y ese respeto y esa originalidad de alguna manera le dan una característica muy especial. Así es. El rito nacional mexicano, por ejemplo, rompe con el esquema de que solo sea masculino o femenino, porque el rito escocés también Separa, presenta también a las logias femeninas, pero la regla del escocés de masculino y femenino es precisamente que no intervengan los sexos juntos. Entonces, el nacional mexicano, en su diferencia, es que es mixto. A ver, Brenda, en tu opinión, y tú que eres femenina, ¿cuál para ti es esta historia antigua? ¿Por qué no reunir en las logias hombres y mujeres? En tu muy particular punto de vista, de lo que has investigado, de lo que se ha sabido, porque pues esto realmente es mitológico, porque bueno, desde 1700 para acá, ¿cuántos años son? Pues más de, ¿qué? 300 años, por ahí así, 280, ya estamos, 290 años, ya estamos muy lejos. Pero tú, ¿por qué te imaginas, y de lo que te han dicho, lo que has investigado, por qué ellos los separaron a hombres y mujeres y no poder compartir esta maravillosa experiencia mutual de reunir las energías femeninas y masculinas? Acabas de tocar un punto muy importante. Uno de ellos es precisamente por las cuestiones energéticas que trabajan, tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Sí. En esta cuestión, pues sabemos bien que el masculino trabaja lo que es esas cuestiones solares. Sí. Entonces, de ahí que parte la masculinidad para poder decir no. Verónica, ¿tú entonces puedes afirmar que la francmasonería, al ser un rito de herencia solar, excluye los ritos lunares femeninos? ¿Por ahí va la cosa? Pues no considero que los excluya, o sea, tienen que estar inmersos, o sea, debe de haber esta unión de la parte solar y la parte lunar, no puede estar separada una de la otra, ambas tienen que estar en conjunto. Pero si yo te hago la misma pregunta, ¿por qué tú, que también has estado inmersa en la francmasonería, por qué el rito escocés antiguo y aceptado, Rea, y el rito de York comenzaron con este asunto de separar y hacer logias femeninas y logias masculinas? Por esta cuestión que tú nos mencionas de la parte energética, siempre la parte energética de la mujer es mucho más fuerte y la energía masculina tiende a ser más dura, más fuerte. La energía de la mujer es más dócil, más sensible, más suave. Nosotros le denominamos que el patriarcado es un asunto de pirámide vertical. Y la parte femenina es un asunto de red horizontal, porque es la red del agua, es la red de la vida. Entonces, cuando tú mezclas estas dos características, tanto genéticas como psicológicas y también energéticas, es complicado. Pero existe el equilibrio. Si no, desde luego. O sea, más allá de solamente ser esta parte. Pero no me has respondido. ¿No hay para ti una razón de peso para separarse? Y de alguna manera, ¿por qué lo hicieron? Pues difícil saberlo, es ¿verdad? complicado poderlo definir, o sea, como tú quisieras así definirlo, es complicado. Lo importante es que más allá de la historia, hoy en día
se da la oportunidad. Hay logias mixtas. Existe esa parte de que hay logias mixtas en donde tanto la parte energética femenina y masculina trabajan en conjunto. Sí. La misma pregunta, José Antonio, en el sentido de que a la fecha, después de estos 290 años, siguen trabajando en el York y en el escocés mujeres y hombres con el mismo ritual pero separados. ¿Qué opinión tienes de esto? Te voy a ser muy sincero. Como historiador, por ejemplo, te puedo decir que aún no logro comprender qué es lo que los separa. Yo ando igual. ¿Cuál es la circunstancia? Pitonisas, sacerdotisas, brujas, magas, sí. con la misma capacidad de poder y de influencia sobre, si nos vamos a lo fantasioso. No, y en otras cosas hasta con mejores posibilidades en la parte femenina. Bueno, ahí quién sabe más o menos quién sabe. No lo sé, realmente creo que no debemos tampoco caer en que porque la mujer fue excluida está por sobre de. Sí. No, o sea, considero que tiene las mismas capacidades, tiene diferentes formas de entender el universo. Sí. Claro que sí, el hombre tiene sus particularidades para ubicarse en su espacio y todo eso, y la mujer también tiene su forma de ubicarse en su espacio. Cada uno tiene una función en la naturaleza distinta, pero cuando tú hablas de esa verticalidad y esa red, efectivamente estamos hablando de un equilibrio que se necesita para tener un completo observación del universo. Sí. Entonces, cuando a mí lo separan, yo lo entiendo por cosas. Debemos entender a la masonería en su historia legendaria, en la historia de los gremios, en su institucional. Y la de los gremios normalmente masculina. Entonces, ese es uno de los factores que tiene para que un aspecto, vamos a decirlo, de práctica social de la época medieval. Sí. Y si lo seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que en la época medieval, claro que la mujer participaba en las construcciones de las catedrales, ellas daban de comer, curaban al que se había caído del andamio, una mujer verdaderamente activa, la que se encargaba de cuidar los pergaminos del trazo que se estaba haciendo. O sea, lo que sucede es que queremos ver a la mujer entrándole duro a la piedra, pero su función era igual de importante que pegarle a la piedra. Entonces, nosotros como rito nacional mexicano queremos quitar toda esa desigualdad. Por ejemplo, actualmente la Benemérita Gran Logia Nacional de México y los grandes consistorios normalmente no aglutinamos logias que tienen diferentes prácticas. Por ejemplo, Memphis Misraim, que venga un rito escocés, que venga un rito de York. No hay esa exclusión. No. Si tú te quieres, ¿por qué? Porque nosotros cumplimos con el fundamento claro que alguna vez Juárez en su política estableció, un estado laico. Sí. Es decir, un territorio que permita la convivencia de las diferentes religiones, expresiones, claro, que tenga las garantías de la ley, que cuente con el respaldo y protección que le permitan llevar su culto. Qué interesante, Verónica, modelo de francmasonería lo que propone es la universalidad y el respeto a cualquier expresión de cualquier rito. Así es. Y en ese sentido, pues tiene una característica bien interesante, ¿no? Sí, como lo dice el muy respetable gran maestro, sí, nuestro rito nacional mexicano no excluye a ningún hermano que él quisiera trabajar con nosotros, sí, aunque pertenezca al rito de York o al rito... O cualquier expresión. O cualquier expresión. Siempre y cuando sea masonería legítima. Así es, siempre y cuando sea una persona libre, de buenas costumbres. Es bienvenido, sea hombre, sea mujer. No hay una discriminación en ningún aspecto, ni por sus ideologías, ni su preferencia sexual. Nos dice Yamilé, que por cierto le agradecemos siempre sus comentarios. Dice, buen día, Said, interesante tema la masonería. ¿Qué se necesita para entrar a la masonería? Está muy buena. Brenda. Pues, ¿qué se necesita? A mí me gustaría muchísimo que ella pudiera ponerse en contacto con nosotros para que pudiéramos explicarle cuáles son los requisitos. Principalmente, pues que sea mexicano, se tiene que ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, es decir, 18 años. 18 años y más. Y, bueno, todo lo demás se lo pudiéramos expresar de manera privada. Maravilloso, pues lo mismo, José Antonio Padilla, yo creo que el libre ejercicio de las actividades y que sea una persona pues de buenos usos y costumbres, y pues eso basta, ¿no? Así es, normalmente hay que ser claros, la masonería sí es selectiva, hay que desmitificar muchas cosas.
¿Por qué selectiva? Porque obviamente para que tú puedas ser masón necesitas que se te hagan las pruebas de valor, de inteligencia y de fuerza. Pero no solo eso, para que tú también seas un masón tú no puedes ser un delincuente. Claro. Tú tienes que tener un honesto vivir, o sea, son de los primeros requisitos que sí, que es una cuestión basada en los valores, ¿no? ¿Qué pasa? Vivimos de nuestras buenas costumbres, claro, los talleres se rentan y todo eso, pero cuando nosotros te pedimos una contribución, tú estás obligado a ser productivo allá afuera. Sí, claro. Entonces, también necesitamos que el miembro que quiera entrar a los augustos misterios, una persona abierta, que como dicen las cartas de tarot, hay que vaciar la cabeza para que sea llenada, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar los paradigmas. O sea, ser masón es más allá que la política, porque la masonería siempre está muy en sintonía con la política y el poder. Claro que sí. Sí, porque es un crisol de líderes finalmente, ¿no? Están si te formando... hacemos conscientes, si te enseñamos a expresarte correctamente, a dudar de todo aquello que no escribir correctamente, pues entonces estamos haciendo de ti una persona consciente. ¿Y qué, por qué no? Esa conciencia muchas veces adquiere los matices políticos para poder participar. El liderazgo que va a tener que destacar en la área donde cada quien participa, en las artes, en las ciencias, en la abogacía, en la política, en la comunicación, donde cada quien se coloca al final, ¿no? Y aquí viene una pregunta de las que son clásicas, ¿no? ¿Qué es masón, Verónica Cruz, en términos primero de desgranar el nombre y ya después le seguimos con Brenda sobre qué es la masonería? Primero, ¿qué es masón? Pues es una persona que desarrolla su inteligencia, su oratoria, su disciplina. Es una persona que es libre en toda la extensión de la palabra, libre en el sentido de pensamiento, de expresión, de sentir, de hacer, de actuar. Una persona congruente con su pensar, con su decir y su actuar, que lleva consigo principios, valores, es fraterno, es una persona que se desarrolla tanto en el mundo profesional, en el mundo profano y en el mundo filosófico y masónico, pues con amor, con fraternidad, con respeto, con humildad. Para mí ese es el concepto de un masón. Brenda, sobre la masonería, tus conceptos, ¿qué es la masonería? Mira, para mí la masonería de entrada, es un concepto muy complejo, que quienes estamos dentro de esta augusta institución, pues nos vamos formando un criterio con respecto a qué es la masonería. En lo personal, pues a mí la masonería es una escuela iniciática, es una escuela iniciática que permite el desarrollo integral de un individuo, pero nos forma no solamente como individuos. En la masonería nosotros aprendemos a conocernos, pero también nos permite conocer el contexto en el que nos encontramos. Es decir, si bien trabajamos con nosotros mismos, también aprendemos a reconocer el trabajo que hace cada una de las personas que nos rodean. Entonces, pues la masonería es un todo, como escuela iniciática nos permite ver el todo, pero nos permite también estudiar las partes que constituyen ese todo. Es muy complejo, como concepto es muy complejo, pero si comenzamos a darle a los activos, podría decirse. José Antonio, entonces la masonería podemos adentrarnos en sus significados, aproximarnos poco a poco en sus simbolismos, en su enseñanza, a partir del nombre. El nombre en sí, ¿qué significa masón? El que trabaja la piedra blanda, ¿no? Ese es así en la forma etimológica, rompiéndolo en hermenéutica. Eso es lo que del francés y del latín. Francés, mason. Más que, mira, el francés proviene del latín. Es decir, si nos vamos a la raíz primigenia, creo que la verdadera forma de conceptualizar es a través del latín. Ahora, vamos a llevarlo un poco más a lo complejo. Bueno, si ahí nos paramos es bien interesante, porque al final
en el arte de la construcción, tú precisas tener un plano, necesitas tener una visión de qué vas a construir. Pues para empezar, desde ahí ya estás elevando tu condición de tu capacidad para hacer un trazo, para hacer una propuesta arquitectónica, y luego desagregarla en todas las diferentes etapas. Entonces requieres un proceso. Pero al final, ya cuando vas a hacer operativa esta obra, requieres tomar de la cantera una piedra para darle forma, y una vez esa piedra en tu concepto forma parte de una estructura, de un todo, ya la puedes entonces colocar. Entonces todo este proceso tiene un enorme, es una preciosa metáfora de cómo el ser humano puede convertirse de ser una piedra bruta a formar parte de una estructura con un objetivo universal, ¿no? Es muy interesante eso que mencionas. La verdad es que la masonería es una escuela filosófica. Ahí está. Cuando es filosófica estamos hablando de una escuela que también es práctica, radical. También hay mucha enemistad precisamente porque cuando no se comprende lo que es la masonería en sus prácticas, pues nos llevamos muchas sorpresas, porque efectivamente hay resentimiento de los hermanos. Te enseñamos muchas veces a que no debes de confiar en todo el mundo, aunque parezca así de radical, pero las personas que más nos pueden decepcionar son las cercanas. Tú no te decepcionas de un desconocido, te decepcionas de tu cercano. Pero cuando tú te ubicas en que es una persona tan errática como tú, ahí entra la filosofía masónica. Cuando tú comprendes que para poderte dar cuenta del estado de imperfección en el que estás, en donde por ejemplo eres celoso, posesivo, avaricioso y todo eso, que todavía tienes las emociones como enemigos, ¿no? Exacto, cuando la razón no está por encima de las emociones, quiere decir que tú estás ya entonces en una búsqueda. ¿Y cuál es esa búsqueda? Encontrar esa piedra bruta en su estado de imperfección. Tiene muchos problemas. Entonces ahí vamos mejor, en el sentido de que la francmasonería es heredera de una serie de enseñanzas y prácticas que hacen del ser humano un mejor ser humano. Uy, no lo sé. Aquí también viene lo difícil. La masonería te hace consciente, pero no la te decisión hace bueno ni mal. Exacto, sigue porque siendo si no de cada es guiarte, quien. si no es volver a caer en dirigirte, es caer como el lobo borrego. O sea, te entrega herramientas, Claro. y cada persona, en esa libertad que se proclama, tiene el derecho de elegir cómo usarlas. Al final es conocimiento. Así es. Quitarse la venda de los ojos de la ignorancia no necesariamente significa que vas a ser un ser mejor. Muchas veces te quitas la venda y te das cuenta del poder de manipulación que tú puedes alcanzar. Sí. O sea, también te encuentras la masonería en ese tipo de operación, porque digo, uno de los aspectos que yo tengo de venir a este programa contigo, que nos ayudas a compartir, es desmitificarlo, porque también nos vamos a encontrar con hermanos de que dicen son la octava maravilla de la masonería. No es así. Es decir, cada individuo puede incursionar en la propia escuela. ¿Qué es lo que te ofrece la masonería? Que tú puedas hablar de budismo, de hinduismo, de zoroastrismo, y si tu camino no es la masonería, adelante, pero lo encontraste en la masonería del diferente abanico de temas. ¿Cuál es el que a ti te inclina? Finalmente, Verónica, es una forma de entrenar al ser humano para observar, para obtener el conocimiento de la naturaleza del universo, y como dice José Antonio Padilla, realizar ese compromiso con él mismo, con su comunidad, y finalmente, si así lo elige, trascender o no, está en su derecho, pero de entrada es otorgar herramientas. Eso es interesante, ¿no? Sí, realmente, o sea, la masonería tiene esta oportunidad de que los que somos miembros, e invitar a otras personas a que se autodescubran. Esa venda, como lo comentaba el muy respetable gran maestro José Antonio Padilla de la Peña, es quitar esa venda de la ignorancia, de permitirte autoconocerte y de conocer lo que hay a tu alrededor, que lo puedes pasar desapercibido, con los ojos cerrados, y que ignoras, y al momento de llegar ahí es cuando entra la conciencia, esa conciencia que en realidad pocas veces tenemos en el mundo, en el exterior. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver algunos de los eventos que ya tenemos preparados para este mes de abril, y de regreso seguimos hablando sobre este asunto práctico de lo que no es la francmasonería, porque eso nos ubica muy bien en términos de que no es una religión, no es un instituto de poder para colegiar
pues grupos que puedan incidir en la toma de decisiones. Hay muchas cosas que no es la francmasonería, y qué mejor que pues nuestros hermanos que ostentan y que desarrollaron grados ya dentro de la francmasonería nos lo puedan explicar. Nuestras vías de comunicación en nuestro chat en vivo que está en la página web, y también escríbanos al siguiente correo que es info@planeta2013.tv. No se vaya, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria.